Rutina es una parte inevitable de la vida. A veces puede sentirse como si estuvieras atrapado en una repetición constante de las mismas actividades, responsabilidades y experiencias, lo que puede resultar claramente aburridor, cansador o desmotivador. Esto nos hace preguntarnos, ¿la vida es absurda? ¡Qué cansancio! ¡Qué frío estas horas de la mañana! ¿Y bañarse con agua fría? ¡Qué cansancio ahorita esperar el bus! Y fijo no hay puesto, como siempre a esta hora, que va llenísimo. Estoy cansado de la misma rutina todos los días. ¡Qué monotonía! Siempre es lo mismo, levantarse a la misma hora. ¡Qué cansancio! Otro día más. Pero bueno, toca. Qué frío el que está haciendo. Además la buseta que hasta ahora toda llena y con ese olor que tiene. Qué pereza. Bueno, ya. 2 horas y media y llegamos al trabajo. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te fue en vacaciones? No, increíble, sí. No me alegra. Bueno, chinos, miren las horas que son. A clase, uy, qué fastidio, Lorenzo. Ya, Ustedes siempre ya, acaban pero- dando clase. pero vamos. Avance. Chinos tan fastidiosos. Ya. Siéntese. De acuerdo, amigo. Bueno, chinos, ¿algunos saben algún concepto fundamental del existencialismo? No, güey, pucha, es que ustedes, man, incultos, es que yo lo aprendí cuando tenía 1 año, o sea, es que en verdad su generación está perdida y por eso lo van a reemplazar los robots, o sea, qué decepción ustedes. Pero bueno, continuemos. ¿Alguno quiere leer esto? Yo, profe. Venga. ¿Sabe qué? Tengo una idea excelente. Ya que el vago de Suárez no hace nada, léalo. Así a ver si deja de molestar. ¿Pero por qué yo? No le pregunté si estaba bien, si qué opina, baje la mano. ¿Puedo ir al baño? Bueno, vaya al baño mientras suelte eso. Léalo. Bueno. La idea del existencialismo es el análisis de la existencia humana. La idea es analizar para qué existimos. El ser humano, a diferencia de otros seres, plantea una visión diferente en cuanto a su esencia, mientras que los objetos o animales plantean su esencia antes de su existencia. Es decir, que existen como tales antes de existir. Una mesa como concepto existe antes que las mesas actuales. Sin embargo, el ser humano se hace a sí mismo. El ser humano no nace siendo el que se entiende como humano, sino se hace con las experiencias a partir de conceptos fundamentales que son el aprendizaje y la educación. Por lo tanto, para el ser humano lo más importante es su existencia y puede crear su proyecto de vida con su libertad. La libertad es un ejemplo fundamental del existencialismo. Bueno, gracias Suárez por leer. Bueno, vamos a continuar. Pucha. Chinos. Suárez, ¿por qué tiene que hacer todo mal? Pero no fui No yo. me importa, yo lo vi. ¿Me está diciendo que no estoy viendo las cosas? ¿Me está llamando ciego? ¿Me está tratando de ofender? Bueno, listo, si no es el caso, se puede ir con la reta que ya se fue, traiga un conserje y mientras tanto yo continúo con la clase. Por favor, sí. Yo no fui, siempre Vale, 5, váyase y traiga a alguien que limpie ese reguero. Ay, qué cansancio.
Ya regaron agua en un salón. Bueno, qué pena, chinos, por andar interrumpiendo tanto la clase, pero es que como saben, Suárez es un fastidio, qué pena. Bueno, voy a seguir. Teniendo en cuenta esto, pues vemos como que por naturaleza el ser humano es creativo y libre. Pero desde el siglo XX, la vida del ser humano se ha vuelto muy monótona. Y eso evita que tengamos una vida libre. Pero aún así, autores como Albert Camus demuestran que sin importar que vivamos una monotonía constante, hay algunas maneras de sobrellevar esto. Camus explica el sinsentido y pues encuentra, como ya había dicho antes, una solución para como poder sobrellevar esta vida. Y pues a continuación les voy a dar unas hojas que pues contienen el mito de Sísifo, que pues nos va a ayudar a entender esto de mejor manera. Bueno, venga, vaya repartiendo por favor estas hojas. Venga, siéntese y haga silencio. Está Suárez ese man. Bueno, gracias, por favor, limpia el desastre que le hizo Suárez, que borraron, cagándola, pero bueno, siéntese rápido y por favor hágale adelante, así lo tengo más cerca para observarlo y que no haga ninguna cosa ahí. Bueno, ¿cómo es utilizar el mito de Sísifo como ejemplo para entender el existencialismo y cómo solventar los problemas que este trae? Por favor, Arrieta, lea. Sísifo fue un personaje de la mitología griega que fundó el reino de Corinto. Era tan astuto que había conseguido engañar a los dioses. Ambicionaba el dinero y para conseguirlo recorría cualquier forma de engaño. También se dice de él que fomentó la navegación y el comercio. La leyenda cuenta que Sísifo fue testigo del secuestro de Egina, una ninfa, por parte del dios Zeus. Decide guardar silencio frente al hecho hasta que su padre Asopo, dios de los ríos, llega a Corinto preguntando por ella. Es cuando Sísifo encuentra su oportunidad para proponerle un intercambio. El secreto a cambio de una fuente de agua dulce para Corinto. Asopo. Al enterarse, Zeus entra en cólera y envía a Tánatos, dios de la muerte, para que dé muerte a Sísifo. La apariencia de Tánatos era terrorífica, pero Sísifo no se inmuta. Lo recibe amablemente y lo invita a comer en una celda en la que lo sorprende haciéndolo prisionero de un momento a otro. Por un tiempo prolongado, nadie murió y el que ahora entra en cólera es Hades, dios del inframundo. Este último exige a Zeus, su hermano, que resuelva la situación. Zeus decide enviar a Ares, dios de la guerra, para que libere a Tánatos y conduzca a Sísifo al inframundo. Sin embargo, con anticipación Sísifo había pedido a su esposa que cuando muriera no le rindiera honras fúnebres. La mujer cumplió cabalmente con el compromiso. Estando Sísifo ya en el inframundo, empezó a quejarse con Hades. Le dijo que su esposa no cumplía con el deber sagrado de rendirle honra fúnebre alguna. Hades lo ignoró en principio, pero debido a su insistencia le otorgó el favor de volver a la vida para reprender a su esposa por tal ofensa. Por supuesto, Sísifo tenía planeado de antemano no regresar al inframundo, y así vivió por muchos años hasta que finalmente accedió a ser regresado por Tánatos al inframundo. Estando allí, Zeus y Hades, que para nada estaban contentos con las tretas de Sísifo, deciden imponerle un castigo ejemplar. Dicho castigo consistía en subir una pesada piedra por la ladera de una montaña empinada, y cuando estuviera a punto de llegar a la cima, la gran roca caería hacia el valle, para que él nuevamente volviera a subirla. Esto tendría que repetirse sucesivamente por toda la eternidad. En él desarrolla un conjunto de ideas asociadas con el concepto de lo absurdo y de la inutilidad de la vida, aspectos determinantes en el destino de Sísifo y tan característicos del hombre de hoy. Gracias, Arrieta, por colaborar. Usted sí hace algo, no como Suárez, que solo está ahí para fastidiar. Bueno, como vimos, Albert Camus parte de este mito griego para ejemplificar el sinsentido y lo absurdo que es la vida. Se los voy a explicar así. Nosotros no sabemos por qué estamos acá. Tampoco sabemos cuál es nuestro último objetivo, por decirlo así. Y si hubiera alguno, no sabemos si, digamos, es algo importante o no. Y para colmo, ningún ser superior, como un dios o algo así, se encargará de transformar la materia para satisfacer nuestras necesidades. Y en el hipotético escenario que diseñamos un proyecto de vida vital, bueno, que ayude, que sea trascendental, al final de cuentas no va a servir de nada, ya que siempre vamos a terminar en la muerte. Según Camus, los esfuerzos realizados por el ser humano para encontrar un significado dentro del universo son fracasos por definición, puesto que no existe una
explicación racional capaz de unificarlo todo. Es decir, no hay nada para explicarlo, muchachos. Mucho ojo. No es que el mundo no es que el mundo sea absurdo, ni tampoco que el hombre como tal sea absurdo. El absurdo surge cuando la inherente y latente necesidad del ser humano por entender cómo funcionan las cosas y cómo funcionan el universo, cosas así, no tiene respuesta. O sea, no podemos encontrar una respuesta a eso. Nace de que no podemos encontrar una respuesta a esa pregunta, a esas preguntas primordiales. Creemos que sabemos todo. Los seres humanos creemos que sabemos todo. Por naturaleza somos humanos obstinados. Y pues al final de cuentas nuestro conocimiento es un grano de arena en un desierto desconocido de conocimiento que nunca vamos a alcanzar a llegar. Pero yo no entiendo una cosa. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer? O sea, lo único que queda es morir para liberarse de este tormento del sinsentido o de lo absurdo. O sea, por ejemplo, ¿el suicidio sería una opción válida? Qué buena pregunta, Suárez. Primer aporte que hace bueno en el semestre. Gracias por participar. Bueno, a ver, el suicidio definitivamente no es una solución. Acabo de encontrar una nota de Albert Camus que hizo sobre esto específicamente. Y pues, como dijo Albert Camus, no hay nada que refuerce más el absurdo que el hecho de acabar con la vida voluntariamente debido a la presencia del absurdo. Matarse es equivalente a confesar que la vida nos supera o directamente que no la hemos entendido, al no hallar una respuesta inexistente. Si ven, al suicidarnos generamos una contradicción, ya que queremos marcharnos por el absurdo para liberarnos supuestamente del absurdo, pero al final de cuentas caeríamos en el absurdo, ya que pues digamos implicaría como aceptar que el absurdo nos supera, y eso cae en la misma monotonía y cae que siempre va a haber un final lamentable. Entonces pues para Camus esto no es una opción. Entonces se podría decir lo absurdo, suicidarse sería más absurdo. No sería más absurdo como tal, sería reforzar la idea del absurdo, ya que la gente que se va del absurdo, o sea que se suicida, estaría haciéndolo para irse del absurdo, mediante que mientras uno se suicida lo que está haciendo es reforzar la idea del absurdo, porque al final de cuentas la vida, por más que usted haya intentado luchar contra el absurdo, al final de cuentas se va a terminar matando por el absurdo, y pues al final eso es caer en el absurdo, porque lo absurdo es morir de una manera absurda sin que todas las cosas que haya intentado pues sirvan y todo eso. Entonces reforzaría sobre el absurdo. Acabo de quedar muy confundido con esta clase. Yo siempre pensé que suicidarme podía ser una opción y ahora ya no sé si eso puede ser verdad. Siempre supe que eso pues está dentro de las posibilidades, si suicidarme o no, pero ahora creo que ya sé que eso solo podría hacer las cosas un poco más absurdas. No sé, estoy muy confundido. Maurice, se me ocurrió algo, por ejemplo, una opción para convivir o, por ejemplo, sobrellevar una vida sin sentido, pues no sé, se me ocurre, podría ser, por ejemplo, abandonar la racionalidad que tenemos y adoptar una postura, pues por decirlo así, irracional, porque pues vivir es lo más importante, ¿no? Y, por ejemplo, podríamos depositar nuestras esperanzas, pues no sé, en un ser omnipotente o omnipresente como un Dios, ¿no? Y pues nos ayudaría como a resolver estas preguntas que no son como tan fáciles de responder pues de la existencia o de todas estas cosas. Entonces, no sé, o sea, por ejemplo, dejar nuestras esperanzas en un Dios o en alguna criatura, por decirlo así, omnipotente, sería como una opción válida para sobrellevar este sinsentido de la vida. Muy buen comentario, Suárez. Esto me da pie para aclarar esta duda que normalmente se genera cuando hablamos de eso. Para Albert Camus esta no es una opción, ya que el ignorar esto mediante, no sé, la religión o creencia de un Dios supremo o algo así, que pues te da la seguridad de que hay algo después, es simplemente, digamos, o sea, simplemente no se puede hacer, ya que pues, como habíamos dicho antes, no hay certeza de que eso exista. Y pues creer en esas cosas
sería como ignorar algo que es imposible ignorar. Ya que al final de los años puede ser que usted dure muchos años creyendo y va a vivir feliz y todo eso y no tenga estas cuestiones filosóficas en la mente. Pero si se dan cuenta, al final siempre vamos a llegar al punto donde la muerte demuestra que el sinsentido y lo absurdo dominan nuestra vida. Entonces, Albert Camus no le ve mucho sentido a esto, ya que pues sería como un tipo de suicidio filosófico y pues abandonar la filosofía y el pensamiento racional por esto, pues al final de cuentas no es nada útil, ya que pues al final no se escapa de eso y pues hay otras opciones que ahorita se las voy a presentar. Bueno, Maurice, pues sí, o sea, la clase está muy interesante y todo, pero pues esto está más deprimente que cuando te pusiste a hablar que los robots nos iban a reemplazar en nuestros trabajos. O sea, ¿hay alguna solución para sobrellevar este sinsentido de nuestras vidas? Bueno, Chino, venga, primero deje de interrumpir la clase que lleva eso, o sea, paciencia y deje de ser tan fastidioso. Bueno, según Camus, la manera correcta de sobrellevar la vida que es absurda, es reconocer la verdad y aceptar la situación que pues desafortunadamente o afortunadamente nos toca vivir. No preguntarse el para qué o por qué, sino aceptar la vida, disfrutar las cosas buenas que tengan en el proceso, sin cuestionarse por qué pasa y por qué mi vida no tiene sentido. Hay que vivir el momento. Si nos quedamos pensando en las cosas malas de la vida, perdemos disfrutando. Al final de cuentas, el absurdo se rompe cuando uno lo disfruta, ya que, por ejemplo, el castigo que le pusieron los dioses a Sísifo no era el de levantar una piedra muy pesada por una montaña muchas veces, no, era un castigo que te iba a quebrar mentalmente, ya que la repetición y lo absurdo te iba a destruir. Pero en el momento que pensamos que Sísifo acepta todo y no sé, mientras sube la montaña ve el paisaje, disfruta, pues digamos, al final deja de ser un castigo, porque mientras vayas disfrutando esos pequeños detalles. Entonces sí hay una solución. Si disfruto el proceso y acepto mi vida tal cual como es, voy a lograr sobrellevar el sinsentido. Tengo que desaprender a disfrutar lo que tengo, aceptar las cosas que hago y disfrutarlas, justamente para poder entender el sinsentido de mi vida. Es impresionante como la filosofía de Camus me aclaró todo. Impresionante. La monotonía y el sinsentido de la vida es una experiencia común, con la cual muchas personas conviven día a día, pero también es algo que se puede abordar, así tenga altos y bajos en el camino. Tenemos que disfrutar el proceso, no debemos ver el sinsentido como algo malo, sino como algo bueno. Eso hace la diferencia y es lo que te hará recordar todo lo que tuviste que atravesar para llegar hasta ahí.